Muy bien. Entonces vamos a comenzar la reunión de esta noche y el tema que tenemos ahí, que usted lo puede ver en pantalla, es precisamente este tema de la Septuaginta. Fíjese que de esto de la Septuaginta, pues la verdad que no mucho se habla por aquello de que como que se considera más como tema de colegio de teología que realmente pueda servirle a una congregación. Y una de las, perdón, antes de que sigamos, recuerde pues de que dos cosas. Primero, estar pendientes en la participación, porque hay varios versículos que vamos a tener de lectura. Y la otra cosa también que usted puede participar con preguntas u opiniones, ya sea durante la charla, o también va a haber al final un espacio para comentarios, para aportes. Así que no es que solo yo hablo, sino que todos podemos participar como que si estuviéramos en la misma sala conversando, ¿no? Entonces, le decía de que hablando acerca de la Septuaginta, la verdad que no es un tema muy común, que a veces, por ejemplo, se toque en las iglesias, pero fíjese que sería bonito hacerlo. Sería bonito hacerlo por aquello de que es un tema bien interesante y que tiene que ver precisamente con la historia sobre cómo nos ha llegado la Biblia a nosotros. Entonces, es por esa razón de que conocer esta parte de la historia, digámosle así, de que es importante y por eso nos vamos a tomar este tiempo precisamente para hablar acerca de eso. Vamos a comenzar precisamente hablando acerca de la Septuaginta, primero con un pasaje que nos va a servir de base. Hermano Jaime, si nos hace el favor de leernos segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Con gusto, pastor. Dice así la palabra de Dios. Eh, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inesperada, no, perdón, permítame, Interpretación. de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, pues una de las cosas que las escrituras nos dicen, porque a veces la gente tiene esa situación que dice, es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro que sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue escrita por hombres inspirados por Dios. Y es por eso que precisamente acá el apóstol Pedro nos dice, no, mire, la profecía no fue traída por voluntad humana. O sea, no es que alguien dijo, mire, yo quiero escribir la Biblia, ¿no? Sino que los autores lo hicieron precisamente tomando como base la inspiración del Espíritu Santo. Y por cierto, en algún estudio posterior vamos a ver de explicar esa situación, de que a qué se refiere con la inspiración, ¿no? Porque hay un montón de conceptos equivocados y hay un concepto correcto que es el que nosotros como cristianos sostenemos. Por eso, pues va a ser tema de otra ocasión. Pero en este caso que estamos hablando de la Septuaginta y cuando hablamos acerca de la Septuaginta, ¿qué se supone que es? La Septuaginta dice es la Biblia griega, también conocida como Biblia Septuaginta o Biblia de los 70. Ahí está de que el nombre que tiene en griego se llama G metáfrasis ton hebdomeconta, o sea que sería la traducción de los 70. Eso es lo que básicamente significa. Eh, y generalmente abreviada como LXX, así como usted lo ve acá. Generalmente cuando en los libros de teología se habla acerca de la Septuaginta, algunos ponen la palabra completa y otros solamente ponen LXX. Y dice es la traducción más antigua existente en griego koiné de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea. La Septuaginta también incluye algunos escritos originalmente en griego. ¿Qué es lo que pasa con la Septuaginta? Fíjese de que la Septuaginta se hizo precisamente porque en algún momento de la historia de Israel, precisamente en la época de los griegos, ¿qué era lo que sucedía? Mucha gente estaba olvidando el hebreo. Entonces veían el hebreo como queriendo decir, ay, mire, ese es el idioma de los abuelitos, ¿va? Entonces ya prácticamente la cosa se estaba perdiendo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En algún momento, pues en la antigüedad, y ya vamos a hablar un poquito más acerca de él, hubo un faraón precisamente de que él quería como tener su propia Wikipedia en la antigüedad, ¿no? Entonces empezó a construir y a meter libros en una biblioteca que nosotros conocemos como la Biblioteca de Alejandría.
Y uno de los libros que precisamente él quiso tener, porque este faraón era muy amigo de los judíos. Entonces, una de las cosas que dijo es, bueno, ya que ustedes tienen ¿qué escrito tienen ustedes? Y le dijeron ellos, pues el Antiguo Testamento. Entonces él dijo, hagamos una cosa, ¿por qué no me lo traducen al griego y lo metemos a la biblioteca? Entonces, básicamente de allí fue donde surgió la idea de hacer la traducción del Antiguo Testamento al griego. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Precisamente ese paso fue bien importante porque eso convierte a la Biblia en el primer libro que fue traducido a otro idioma, ¿verdad? Así que ese es uno digamos, de las tantas medallitas que la Biblia se puede colgar. ¿Va? El hecho de que el primer libro en la historia de la humanidad que fue traducido a otro idioma fue el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿y de dónde fue que surgió esa idea precisamente de poder hacer esa traducción? Fíjense esto. La Biblia Septuaginta, dice, fue el texto utilizado por las comunidades judías de habla y cultura griega fuera de Judea. Luego, la iglesia primitiva también la utilizaba, pues muy pocos cristianos pudieran leer el hebreo. De hecho, la participación, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas no viene del Tanaj o Biblia hebrea, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Vaya, porque alguien viene y dice, y es una pregunta muy común, ¿y por qué Génesis se llama Génesis? Precisamente porque en la Septuaginta le pusieron así. ¿O por qué Éxodo se llama Éxodo? Ah, porque en la Septuaginta le pusieron así. ¿Y por qué Eclesiastés se llama Eclesiastés? Porque en la Septuaginta le pusieron así. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos de la Biblia, como nosotros la conocemos, específicamente del Antiguo Testamento, ¿se le deben a quién? Se le deben precisamente a la Septuaginta o a la versión de los 70. Así que por esa razón, a la hora de las horas, pues se hace, digamos, conocer esta parte de la historia es bien interesante. Y mire, por ejemplo, que aquí nos pasamos, mire, por ejemplo, lo que dice este párrafo. Dice, el nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70, el número total de sus 72 presuntos traductores. O sea que los traductores específicamente de los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue hecho por 72 traductores. Pero ¿qué es lo que sucedía? La gente no decía que eran 72, sino que redondeaban el número a 70. Entonces, por esa razón es que de ahí se abrevia esa situación como LXX o Septuaginta como nosotros le conocemos. La carta de Aristeas presenta una antigua versión de acuerdo con la cual, y aquí está el faraón que le decía, mire, por instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo entre los años 284 al 246 a.C., monarca griego de Egipto, 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Entonces, este Ptolomeo Filadelfo, ¿qué era lo que sucedía? Él precisamente fue el patrocinador de la Biblioteca de Alejandría. Él quería tener toda la literatura que fuese posible. Se imagina usted, y bueno, y de hecho, fíjese que tristemente la Biblioteca de Alejandría, muchos de los libros, ya cuando ya comenzaron a descuidar la biblioteca, ¿no? Tristemente los ocupaban para hacer fuego, para calentarse en las noches, así que hay mucho conocimiento de la antigüedad que se perdió precisamente por esta gente que hacían ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que este Ptolomeo tenía pensado, era precisamente, bueno, vamos a hacer la biblioteca, vamos a meter todo el saber que nosotros conozcamos, y entonces les dijo a los judíos de que le hicieran una traducción de su Antiguo Testamento al griego para meterlo en esa biblioteca. Ahora bien, siempre hablando acerca de la Septuaginta, yo creo que muchas veces nosotros hemos escuchado que hay quienes dicen el Tanaj, ¿verdad? Que lo dicen así hasta como con coquetería, ¿va? En el sentido, mira, le dicen, es que yo leo la Tanaj. Y eso de Tanaj, ¿qué se supone que es? Es esto. Veamos, por favor, hermano Josué, si nos puede leer Génesis 12:3, por favor. Génesis 12:3. Amén. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Correcto. Vea de que el propósito de Dios siempre ha sido, vaya, porque a veces la gente dice, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo de Dios,
pero el propósito de que sean el pueblo de Dios no es para que se la piquen de que son el pueblo de Dios, sino que el propósito es precisamente que puedan ser de bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Septuaginta, hasta cierto punto, aunque ellos no lo tenían considerado de esa manera, pero la Septuaginta vino precisamente, fue una herramienta, como por decirlo así, para cumplir ese propósito de que las escrituras fuesen conocidas en todo el mundo. ¿Cómo se llama el Antiguo Testamento hebreo? El Antiguo Testamento hebreo se tiene, cuando usted oiga que dicen Tanaj, precisamente se refieren al Antiguo Testamento. Pero porque Tanaj es en el hebreo es un acrónimo, que lo que significa es la ley, los profetas y las escrituras, que era la división que tenía el Antiguo Testamento hebreo. Entonces, también conocido como Mikra, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. ¿Por qué 24 y no 39? Porque ellos lo que hicieron fue que agrupaban los libros según la cantidad de letras del alfabeto hebreo, que son 24. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, desde Oseas hasta Malaquías era un solo libro. Esdras y Nehemías era un solo libro. Los libros de crónicas eran un solo libro. Entonces, como hacían esas uniones, por eso era que a ellos les salían solo 24, pero esos 24 de ellos son los 39 que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Dice, es la Biblia hebrea, se divide en tres grandes partes. La Torá, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque hay también otros pasajes en arameo antiguo, por ejemplo, en el libro de Daniel y en el libro de Esdras. El texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto masorético. Entonces, ahí tenemos de que cuando usted escuche eso que dicen, es que yo leo la Tanaj, como quien dice, híjole, este tiene el puño y letra de Moisés, y todavía con el número de Dui y toda la cosa. No, sino que a lo que se refieren es precisamente al Antiguo Testamento hebreo. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora mire otra situación, siempre hablando acerca de la Septuaginta. Y la Septuaginta respecto del texto hebreo es diferente, claro que sí. Y las diferencias están en esto, mire, las diferencias están precisamente que la Septuaginta tiene libros que no están en el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. ¿Qué libros, por ejemplo, están en la Septuaginta? Está la tercera de Esdras, ¿verdad? Esta tercera de Esdras es porque nosotros tenemos Esdras y Nehemías, pero también hay un Esdras apócrifo, que es el que está precisamente en la versión de los 70. Está el libro de Tobit, está el libro de Tobit, o también llamado libro de Tobías. Está el libro de Judith, está el libro de la sabiduría, que no es el libro de Proverbios, sino que es un libro que así se llama, sabiduría. Está también el libro de Eclesiástico, está el libro de Baruch, ¿verdad? Y fíjese que este libro de Baruch es bien interesante por aquello de que el capítulo 6 del libro de Baruch tiene una explicación bien interesante respecto de qué son en realidad los ídolos. Está, por ejemplo, la epístola de Jeremías, los libros primero y segundo de Macabeos, los libros tercero y cuarto de los Macabeos, el libro de las Odas, que incluye la oración de Manasés, el himno matutino y otros 13 textos, y están también los salmos de Salomón. Entonces, esos son los libros adicionales que tiene la versión de los 70. Pero, ¿y por qué los pusieron? Porque la versión de los 70 no se pensó tanto como un libro para ser leído en las sinagogas, sino que se pensó originalmente para meterlo en la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo que ellos esperaban era de que la Septuaginta fuese leído por lectores del mundo conocido, pues. Entonces, es por eso de que si nosotros comparamos el texto hebreo como nosotros lo conocemos y la versión de los 70, la versión de los 70 difiere en todos estos libros. Y hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué razón la Biblia católica tiene esos libros? Porque ellos toman como base la versión de los 70, pero con algunas observaciones, porque vaya, en la versión de los 70 hay 4 libros de Macabeos. La Iglesia Católica acepta solo 2, ¿verdad? Y así hay una serie de cuestioncitas, pues, de que son cambios menores, pero que es, digámosle así, el criterio que ellos ocupan para la formación de sus libros. Pero sí, esta tablita que usted ve allí, en esencia, pues, digámosle así, son de los puntos principales en los que el texto hebreo, como nosotros lo conocemos,
y la versión de los 70 son diferentes. Recuerde que si hay alguna pregunta en lo que estoy diciendo, usted perfectamente puede decirlo, sino que ya va a ver ya más adelante cuando veamos algunos ejemplos sobre cómo la Septuaginta nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. Creo que ahí van a salir el montón de preguntas y muy bonitas, por cierto. Luego, si seguimos por acá, tenemos la cuestión de que, ¿y en qué se relaciona la Septuaginta con la Biblia como nosotros la conocemos? ¿Verdad? Porque la Biblia, como nosotros la conocemos, parte de su forma depende precisamente de la Septuaginta. ¿Por qué? Por esto, mire, porque por ejemplo el libro de Génesis, Génesis es una palabra griega que significa nacimiento, creación, origen. Así que si alguien le dice a usted, mira, ¿y vos qué otro idioma podés aparte del español? Pues usted le puede decir, mira, yo sé griego. Y si le dicen, decime una palabra en griego, Génesis. ¿Verdad? Así que Génesis es una palabra griega que significa nacimiento, creación, origen. Porque el libro de Génesis en el hebreo no se llama así. Génesis en el hebreo se llama Bereshit. Así es como se llama, así como se llama, pero la versión de los 70 lo tradujo por Génesis y de allí es que nosotros lo conocemos con ese nombre. Luego, otro nombre que también viene de la versión de los 70 es este, mire, ve, Éxodo. Éxodo, pues es precisamente, y ahí usted ve que es una palabra griega, la palabra éxodos, que significa salida. Entonces, porque ese libro en el hebreo no se llama Éxodo, en el hebreo se llama Shemot, pero los señores de los 70 cuando hicieron la traducción, ¿qué le pusieron? Le pusieron Éxodo. Luego también Levítico es otra palabra de la Septuaginta que significa que es acerca de los levitas. Usted ve que en el libro de Levítico pues está la cuestión de los sacrificios, sobre cómo se debían de comportar los sacerdotes, sus vestimentas. Entonces el libro de Levítico se llama así. El libro de números es bien interesante, mire, porque el libro de números en la Septuaginta se llama Aritmoi. Eso de aritmoi, por si le suena conocido, es precisamente por esa cuestión del griego que usted no sabe que sabe. Eso de aritmoi tiene que ver con aritmética. Entonces, por eso es de que el libro de números en la versión de los 70 se llama aritmoi. ¿Y por qué? ¿Y por qué el libro de números se llama así? Porque en la versión de los 70 se llama así, ¿verdad? Entonces, la Biblia como nosotros la conocemos, prácticamente buena parte viene de la versión de los 70. ¿Qué otro nombre viene de los 70? El libro de los Salmos. El libro de los Salmos, porque la palabra para Salmos es salmoi, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? El libro de los Salmos en el texto hebreo no se llama así. El libro de los Salmos en el texto hebreo se llama Tehilim, pero los señores de los 70, bueno, Tehilim lo que significa es alabanza también, ¿va? Y Salmo también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los señores de los 70, cuando hicieron la traducción del Antiguo Testamento al griego, vieron ese libro de Tehilim y ¿cómo le ponemos? Salmos, ¿verdad? Entonces, esa es otra palabra. ¿Qué otra palabra también proviene de ahí? Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés en el hebreo no se llama así. Eclesiastés en el hebreo se llama Kohelet, que Kohelet viene a significar como el hombre de la asamblea. ¿Y Eclesiastés qué significa? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Significa una persona de asamblea, un asambleísta o un congregacionista. Entonces, la Biblia, específicamente hablando acerca del Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, prácticamente muchos de sus nombres provienen de la versión de los 70. Y si usted se fija, a veces las citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no son exactamente iguales. ¿Por qué no? Porque las citas en el Nuevo Testamento, generalmente los escritores del Nuevo Testamento o la gente cuando la citaba, generalmente lo hacía de la Septuaginta. Entonces es por esa razón de que como ellos estaban citando de una traducción, es por eso de que a veces hay cierta leve diferencia entre cómo está una cita en el Antiguo Testamento y cómo está una cita en el Nuevo Testamento. Luego también tenemos otra situación. ¿Por qué es importante la Septuaginta? ¿Por qué es importante la Septuaginta? Fíjese que la Septuaginta, y quiero insistir en esto, quiero que nos ubiquemos pensando que la Septuaginta sirve específicamente, aunque no únicamente, pero específicamente para el Antiguo Testamento. Porque, ¿qué es lo que sucede? Fíjese de que antes, cuando hablábamos acerca del Antiguo Testamento, el manuscrito más antiguo que se conocía es uno que se llama el Códice de Leningrado, que es del siglo X. Ese era el más antiguo completo del Antiguo Testamento
que está en hebreo. Se llama Códice de Leningrado. Pero nosotros hemos oído hablar muchas veces acerca de los rollos del Mar Muerto. Y los rollos del Mar Muerto, ¿qué se supone que tienen de especial? Los rollos del Mar Muerto son del siglo I antes de Cristo. Ahora, mire el ejercicio que se logró hacer al tener los rollos del Mar Muerto. Decimos que el Códice de Leningrado, que era el más antiguo que se conocía, es del siglo X. Y los rollos del Mar Muerto son del siglo I antes de Cristo. Entonces, una de las cosas que a veces la gente se preguntaba era, mire, y como las escrituras las copiaban a mano, ¿no cree usted que han de haber un montón de errores? Entonces, los rollos del Mar Muerto ayudarán a contestar esa pregunta. Porque vinieron ellos e hicieron el ejercicio comparando Isaías 53 de los rollos del Mar Muerto con Isaías 53 del Código de Leningrado. ¿Y sabe cuántos cambios tenía? Tenía nada más el cambio de una palabra en 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo que demuestra era que definitivamente esta gente cuando copiaba tenía una precisión casi quirúrgica, ¿va? Entonces, es por eso de que en ese caso los rollos del Mar Muerto para las escrituras vinieron a significar un paso bien importante, porque vinieron a demostrar de que eso que la gente decía, es que en ese tiempo la copiaban a mano, entonces ha de haber un montón de adulteraciones. No es así, no es así. Y precisamente los rollos del Mar Muerto vinieron a demostrar eso. Pero y entonces, ¿y qué papel tiene la Septuaginta en todo esto? Decimos, Leningrado es siglo X de la era cristiana. Los rollos del Mar Muerto es siglo I antes de Cristo. Y ahora la Septuaginta, ¿qué es? La Septuaginta es anterior a los rollos del Mar Muerto. ¿Y a nosotros para qué se supone que nos sirve la Septuaginta? Fíjese que los traductores muchas veces hacen una situación. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que en el hebreo, para nosotros, lectores actuales, son un poco difíciles de entender. Entonces, ¿qué hacen los traductores? En la Septuaginta esos pasajes están más claros. Entonces, lo que hacen los traductores para el Antiguo Testamento, ¿qué hacen? Se apoyan texto hebreo, Septuaginta. La Septuaginta, ¿para qué le sirve? Le sirve precisamente para comprender aquellos casos que en el Antiguo Testamento el hebreo es un poco difícil de entender por los modismos o por una serie de situaciones. Entonces, la versión de los 70, ¿para qué viene a servir? La versión de los 70 lo que viene a traer es precisamente esa claridad de aquellos pasajes que en el Antiguo Testamento, para nosotros, lectores actuales, son un poco difíciles de entender. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o me he dado a entender, todos estamos bien. Si no, ya va a ver que ya cuando empecemos con los versículos propiamente, donde veamos para qué sirve la Septuaginta, creo que van a entender un poco mejor un poco de todo esto que hemos estado hablando. Entonces, usted dice, mire, ¿y yo puedo comprar una Septuaginta? Claro que sí, claro que sí. Por lo menos acá en El Salvador la venden en sociedades bíblicas y vale $25. Precisamente digámosle así, la Septuaginta más famosa, es esa que usted ve ahí, mire, la Septuaginta de Ralphs. ¿Y por qué se llama así? Porque precisamente fue compilada por un alemán que se llama Alfred Ralphs. Él vivió entre 1865 y 1935. Y fíjese que nada más una de las cosas que dice, nació en Linden, Hannover, Alemania. Estudió teología protestante, filosofía y lenguas orientales, en Halle y en Gotinga, donde obtuvo su doctorado en 1881. Y fíjese que una de las cosas interesantes, por ejemplo, que este Ralph enfrentó precisamente fue el hecho de que durante la Primera Guerra Mundial, pues prácticamente ellos se quedaron sin fondos y tuvieron que hacer una serie de cosas precisamente para poder reunir el dinero y poder terminar el trabajo de la Septuaginta. Así que si usted quiere comprarse una, compre esa, la Septuaginta de Ralph, ¿verdad? Que esa pues está exclusivamente en griego, aunque también ya le voy a dar una versión por si usted la quiere leer en español. Hay una versión precisamente si usted quiere leer la Septuaginta en español. ¿Y esa cuál es? Se llama la Septuaginta, el nombre completo es Biblia Sagrada de Hünemann, así es como se llama. Esa Biblia Sagrada de Hünemann fue hecha por ese caballero que está ahí, mire. Y ese caballero, ¿quién está ahí? Es otro alemán para variar que se llama Wilhelm
Huneman Bexschäfer. Dice, conocido en español como Guillermo Huneman. Este fue un alemán, un sacerdote católico alemán, que después se fue a vivir a Chile y estando en Chile, precisamente hizo la traducción de la Septuaginta al español. Hay algunas aplicaciones para celular que la tienen, ¿verdad? Así que si usted puede descargarse alguna de esas que la tenga, yo se lo recomiendo, porque se va a dar cuenta que ya cuando empecemos a ver los versículos, se va a dar cuenta por qué la versión de los 70 para comprender la Biblia es pero bien importante. Y generalmente los buenos comentarios del Antiguo Testamento relacionan el texto hebreo dice así, la Septuaginta dice así. Precisamente porque la Septuaginta a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Para entender el Antiguo Testamento es una herramienta especialísima. ¿Por qué? Porque está más cerca que nadie del pensamiento original de los israelitas. Entonces, por eso es de que la Septuaginta es bien importante. Ahora bien, aquí vamos a comenzar a la parte bonita. Todo esto que hemos estado hablando, digámosle así, que nos ha servido de base para entender por qué la Septuaginta, digámosle así, cómo se originó, por qué razón fue necesaria. Le decía, originalmente era para meterla en la biblioteca de Alejandría. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Precisamente como los israelitas estaban olvidando el hebreo, mucha gente dijo, mire, ya que tenemos esa Biblia en griego, mejor leamos esa, pues. Claro, en la sinagoga se leía la escritura en hebreo, ¿no? Pero ya en otros lugares fuera de Israel que se leía Septuaginta, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a la hora de las horas, para los primeros cristianos llegó a ser una situación, pero definitivamente, llegó a ser una situación, pero definitivamente bien importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo están algunos pasajes en el Antiguo Testamento hebreo y vamos a ver cómo se comprenden esos pasajes a la luz de la Septuaginta, ¿verdad? Para que usted vea precisamente por qué razón la Septuaginta, aunque no es el texto hebreo original, pero ¿qué es lo que sucede? En cuestión de cómo pensaban los judíos, no hay nadie que esté más cerca que la versión de los 70. Y ya vamos a ver por qué. Mire, por ejemplo, el primer ejemplo. En este caso, este que le he puesto ahí es el Salmo 151. Ah, mire, y que la Biblia no tiene solo 150 salmos. En el texto hebreo sí. En el texto hebreo son solo 150. Pero resulta que la Septuaginta tiene un Salmo 151. Se lo menciono por aquello de que mate a alguien, dice, ay, mira, y ya sabía vos que han descubierto el Salmo 151. ¿Y sabés por qué no lo publican? No lo publican porque los pastores saben de que si ese salmo se publica, los van a bajar de los púlpitos y los van a apedrear, que son muchas veces teorías conspirativas que no tienen ningún fundamento. Si usted quiere leer, por ejemplo, qué es lo que dice el Salmo 151, si lo quiere leer en griego, está en la Septuaginta de Ralphs. Lo quiere leer en español, está en Huneman. Y mire lo que dice ese salmo. Oscar, si nos hace el favor de leer ese pasaje que está ahí en pantalla. El salmo autógrafo de David y fuera del número cuando se batió con Goliat. Pequeño era yo entre mis hermanos y el más joven en la casa de mi padre. Pastoreaba las ovejas de mi padre. Mis manos hicieron órgano, mis dedos concertaron salterio. ¿Y quién anunció a mi Señor? El mismo Señor. Él escucha. Él envió a su ángel y quitóme de las ovejas de mi padre y me ungió en el óleo de su unción. Mis hermanos hermosos y grandes, y no se complació en ellos el Señor. Salí al encuentro al filisteo y maldíjome en sus ídolos. Yo, empero, desenvainando la de él cuchilla, decapitéle y quité oprobio de hijos de Israel. Correcto. Entonces, tal vez la lectura, así como está en Huneman, puede ser que le suene un poco extraño, pero lo que sucede es de que Huneman emplea un recurso literario para que las palabras traten de coincidir con el orden del texto griego de la versión de los 70. Entonces, por eso es de que en la lectura no deja de sentirse un poco extraño. Pero ante esas teorías conspirativas de que, no, es que los pastores tienen escondido el Salmo 51, porque lo que tiene allí
son enseñanzas que no están enseñando, ya hasta se ve hasta como cuestiones de Illuminati y cosas así por el estilo. Y si usted se fija, nada más el Salmo 151 habla acerca pues del incidente cuando David fue a pelear contra Goliat. No tiene nada de misterioso, ¿verdad? Entonces le comento esto por si en algún momento usted se echa algún su documental de la National Geographic, así, cosas por el estilo de que, ¿sabía usted de que existe el Salmo 151? Claro. ¿Y dónde está? Está en la versión de los 70. No sé griego. Pues lo puedo leer en la Biblia de Hühnemann, que está en español, y darme perfecta cuenta de qué es lo que dice ese salmo, ¿verdad? Entonces son algunos de los detalles interesantes que a la hora de las horas, ya al comenzar a profundizar en este hecho, pues nosotros podemos irnos dando cuenta. Ahora vamos a ver otro pasaje siempre de la versión de los 70, y fíjese que aquí está una cosa, la Septuaginta y Esther 6.1. ¿Se ha fijado una cosa? Muchas veces se dice el nombre de Dios no está en el libro de Esther, lo cual es verdad. Lo cual es verdad. El nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, por lo menos en el hebreo no. Que dice Esther 6.1 según el texto hebreo. Hermano Hernán, ¿será que nos puede leer hebreo, Esther 6.1, que es la cita acá donde estoy pasando el puntero? Amén, pastor. Buenas noches, amén. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Correcto. Este incidente es precisamente cuando a Amán se le había ocurrido ahorcar a Mardoqueo. Pero mire, según como nosotros tenemos el relato en la Biblia, lo que dice es lo siguiente: es el hecho de que el rey se fue a acostar, pero esa noche no pudo dormir, y como no había Netflix, y como no había Netflix, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vino él y dijo, mire, mándeme, vayan a sacarme de los escritos a ver qué hay ahí. Y precisamente le leyeron que Mardoqueo en alguna ocasión le había salvado la vida y que no le habían dado ninguna recompensa. Entonces al día siguiente vino el rey. Cuando se levantó, Amán lo llegó a ver y le dice al rey, mira, Amán le dice, ¿y qué crees tú que se debería de hacer con aquella persona que el rey quisiera honrar? Vino Amán y dijo, seguramente soy yo. Y entonces vino, se lució. Mira, le digo, yo lo que haría sería de que lo vestiría con tus ropas reales, lo pondría en tu cabalgadura real y mandaría al más alto de los príncipes a que fuese por toda la ciudad delante de él y dijese, así honra el rey a todo aquel que le sirve. Vino el rey Asuero y le dice, perfecto, mejor idea no pudiste tener. Eso que me acabas de decir, le dijo, anda a hacerlo todo con Mardoqueo y que no se te olvide nada. Entonces, claro, en el libro de Esther, como está en el texto hebreo, el nombre de Dios no está. Nosotros entendemos que quien hizo que se le fuera el sueño al rey Asuero fue Dios, pues, precisamente para proteger a Mardoqueo de la locura que Amán le quería hacer. Eso dice el texto hebreo. Mire lo que dice la versión de los 70. Hermano Josué, si nos puede leer acá, pero donde dice Sagrada Biblia de Hühnemann. Amén. Dice, pero el Señor alejó el sueño del rey aquella noche y dijo a su servidor que le trajera las escrituras memorias de los días para que lo leyera. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en la versión de los 70, por qué sí está el nombre de Dios? Recuerde que la versión de los 70 no estaba pensada tanto como una traducción literal, sino como un libro que iba a ser leído en una biblioteca pública, de gentes que no tenían el trasfondo judío, que no tenían el trasfondo hebreo, y que iban a leer las historias del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso vemos que los traductores de los 70 como que dijeron, bueno, nosotros entendemos que fue Dios el que hizo que se le quitara el sueño, pero probablemente algún lector que llegue a prestar la Septuaginta y a la biblioteca probablemente no lo va a entender así. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Le pusieron ese pequeño detallito en el sentido, mire, es que quien hizo que al rey Asuero se le fuera el sueño fue Dios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ve usted que es lo interesante que tiene la Septuaginta, que aunque no es el texto hebreo original,
pero prácticamente está más cerca que nadie del pensamiento de los judíos, ¿verdad? Y eso hace precisamente que para nosotros, es por eso de que yo le comentaba de que precisamente los buenos comentarios de las escrituras, ¿qué es lo que hacen? Relacionan el texto hebreo con la versión de los 70, ¿verdad? Y usted ve, vaya, por ejemplo, hay un comentario que yo ocupo mucho que se llama el comentario exegético y explicativo de la Biblia. Eso generalmente dice, mire, el hebreo dice así, la Septuaginta dice así, porque para estudiar el Antiguo Testamento como se debe, hay que llevar las dos cosas a la par. Hay que llevar las dos cosas a la par. Mire otro caso que vamos a ver. Mire otro caso que vamos a ver. La esposa de Job. La esposa de Job. Mire lo que dice en Job 2:9. Hermano Jaime, si nos lee por favor Job 2:9, que es el que está acá en donde estoy pasando el cursor. Job 2:9. Pastor. A ver. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Correcto. Eso es lo que dice, eso es lo que dice en el texto hebreo sobre el comentario de la mujer de Job ante las cosas que le estaban pasando a su esposo. Entonces, ahora, fíjese que en la versión de los 70, resulta que en la versión de los 70, mire cómo está lo que dice la mujer de Job. Acá yo le voy a leer precisamente cómo está en la traducción de Hünemann. Y mire lo que dice. Y pasado tiempo mucho, díjole su mujer, ¿hasta cuándo padecerás? Diciendo, he aquí me queda tiempo todavía, un poco aguardando la esperanza de mi salvación. Pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra, hijos e hijas de mi vientre, dolores y trabajos, los que en vano sufrí con afanes, y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernoctando al aire libre, y yo errabunda y sierva, de lugar en lugar y de casa en casa, aguardando al sol cuando se pone, para reposar de mis afanes y los dolores que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra el Señor y muere. ¿Sabe por qué es interesante cómo está el relato en la versión de los 70? Porque nos ayuda a profundizar en un pensamiento bien interesante. Muchas veces cuando se habla acerca del libro de Job, se habla acerca de lo que él sufrió, pero una de las cosas que a veces nosotros pasamos de lado es, ¿y la esposa? Recuerde que los 10 hijos que se le murieron a Job, la esposa los había tenido en su vientre. Entonces como que no iba a ser aquello de que le iban a preguntar, ajá, ¿y usted cómo se siente? Ah, en victoria. No, mire, si se me han muerto mis 10 hijos, pues se me han muerto mis 10 hijos, mi esposo ahorita está en la ruina, no tenemos nada, lo hemos perdido todo. ¿Y cómo quiere que me sienta? Claro, muchas veces, a ver, dígame hermano Hernán. A ver, hola. Pastor, bendiciones. A ver. Antes que se me olvide. No, fíjese de que también hay una versión, no me recuerdo la versión que dice bendice, no dice maldice. Ah, ok. Dice bendice. Sí, fíjense Ajá. que la que hace eso es la Reina Valera de 1909. Ahí dice bendice. Pero la razón es esta, porque la palabra que se ocupa en el texto hebreo puede significar tanto bendición como maldición, ¿verdad? Que en el hebreo es la palabra Barak, como que si fuera el nombre de Barack Obama. Pero claro, Ajá. no se deje llevar en el sentido, pues Barak es nombre hebreo, no, sino que nada más es similitud de sonidos. Entonces, Sí. lo que hace que tenga el significado de maldecir es precisamente porque en Job 2:9 se encuentra en el hebreo en una forma que se llama jifil. Entonces, esa forma jifil hace de que la traducción más adecuada sea maldice a Dios. No porque en otros casos, vaya el Salmo 103, por ejemplo, cuando dice bendice alma mía a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí sí significa bendecir, pero es porque la palabra tiene los dos significados. Y lo que ayuda Ajá. muchas veces a determinar por qué lado se va a ir es el contexto. Entonces, una de las versiones que tiene eso es la Reina Valera de 1909, que ahí dice bendice a Dios y muérete. Pero en ese caso Sí. viene a sonar así como que si le dijera irónicamente, vaya pues bendecí a Dios, pues.
mira, Dios Ajá, tiene, ¿verdad? Entonces, si lo tomamos como está en Reina Valera de 1909, vendría como a ser como que ella se lo dijo de una manera irónica. Reina Valera sí, de 60, ¿qué es lo que hace? Se trata de acercar más al pensamiento de lo que la mujer de Job trata de decir. gracias, pastor. Hermano Jaime, dígame. Pastor, hace poco yo oí un análisis de Se le oye un poco lejos. ¿Me oye ahora mejor? Bueno, sí, se le oye un poco lejos todavía, pero dele. Bueno, lo que le quería compartir es que yo escuché un estudio acerca de esa traducción, Sí, pero el estudio se inclinaba de que la palabra fuerte y la que, si lo ve en términos porcentuales, superaba el 50%, era maldición. La sí, palabra bendición era como ese doble sentido, como un sentido irónico. sí. Bendice, pero era un bendice que no era bendice, pues Así como quien era dice, vaya maldice, pues, ¿verdad? como quien dice, mira, mira ¿Verdad que Dios. no querés? ¿Verdad que no querés? Cabal, cabal, ¿a qué? De que mira, y este es el Dios en el que crees, mira cómo te tiene. ¿Ah? Cabal, Una cosa así. era irónico, o sea, Era irónico, se podía traducir, pero a sabiendas que era eso, irónico. correcto. Era, imagínese, yo soy el ser más feo del universo y me dicen bonito. No, mira, Bueno, no es con vos ese. no, yo creo que su esposa debe pensar diferente, pero bien, dejémoslo así. Ok. Pero Pero sí, el ejemplo ilustrativo es ese, ¿no? sí, Que es pero totalmente irónico. es correcto. Eso sí lo vemos desde el punto de vista de cómo está en la traducción. En 1909, ¿qué es lo que sucede? Es una forma irónica. El hecho de que, ay, pues bendecía a Dios, pues. Reina Valera del 60, pues analizando un poco mejor el asunto, ¿qué es lo que sucede? No, mire, fíjese que en el hebreo, a pesar de que la palabra significa bendecir, en este caso en particular, debemos de traducirla por maldecir, pero ya es una cuestión de un tecnicismo en el hebreo, que ya versiones más recientes, pues han hecho esa observación y por eso es de que lo traducen por maldecir, ¿verdad? Ahora, retomando la cuestión esta que estábamos hablando de que, vaya, porque muchas veces cuando se habla acerca de los sufrimientos de Job, pues como que no se menciona a la esposa, pues, y qué es lo que la gente piensa de que ella iba a estar así muerta de felicidad viendo de que el mundo como ella lo conocía se estaba deshaciendo. Entonces, claro, a veces hay quienes dicen, ay, mire, la mujer de Job, mire cómo es. Y yo la pregunta que hago es, bueno, y criatura, ¿y vos qué hubieras hecho? ¿Vos qué hubieras hecho? Entonces también como que es pedirle demasiado. Un detalle que fíjese que a veces se ha discutido y que yo en lo personal tengo una teoría, es que si la mujer de Job lo dejó o no. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Mi teoría es que no lo hizo. Porque si la mujer de Job lo hubiera dejado, la escritura lo hubiera dicho como aparte de todas las cosas que a Job le estaban pasando, todavía lo dejó la esposa. Entonces, mi teoría es veintiséis. Hermano Josué, si nos lee, por favor, segundo de Samuel 1:26. Amén. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más de alguien ha supuesto, basado en este versículo, que David y Jonatán tenían una relación homosexual, ¿verdad? Porque dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si nosotros vemos este pasaje en el texto hebreo? La verdad que el texto hebreo respecto de la palabra amor, pues no ayuda mucho, no ayuda mucho como para poder establecer una diferencia sobre qué clase de amor estaba refiriéndose David respecto de Jonatán, si lo vemos desde el punto de vista del texto hebreo o no. ¿Por qué no? Recuerde que en el hebreo las escrituras son bastante claras sobre la posición del libro de Levítico respecto a la homosexualidad. Entonces, en ese aspecto,
Seguramente que ellos tenían claro de que cuando David habla acerca de que el amor de Jonatán le fue mejor que el amor de las mujeres, ellos entendían a que eran una cherada, uña y mugre, pues. Pero ¿qué era lo que sucedía? Lectores internacionales, que eran los que iban a leer la Septuaginta en la Biblioteca de Alejandría, probablemente no lo iban a entender de esa manera. Peor la cultura griega, que en la cultura griega ese tipo de cosas sí eran permitidas. Ahora, ¿qué hicieron los de la Septuaginta cuando tradujeron ese pasaje? Los de la Septuaginta cuando tradujeron ese pasaje hicieron esto, mire, utilizaron la palabra agápesis. Agápesis. Y esa palabra agápesis, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, si es para referirse a cosas, significa aprecio, estima o interés. Y para referirse a personas significa amor, afecto o aprecio. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo David según como lo entendieron los traductores de los 70? Era el hecho de que David sentía un gran aprecio, un gran afecto por Jonatán, a tal grado, bueno, recuerde que incluso Jonatán hasta le salvó la vida en contra de los deseos de su papá, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Llegó a ser una amistad tan grande de que David literalmente le debía la vida. Entonces es por eso de que a la hora de las horas, David se expresa de esa manera de su amigo. Ahora, claro, lo vemos a la luz de la versión de los 70 y que es la palabra que emplean, precisamente esa palabra de agápesis. Mire, y los griegos tenían palabras para hablar acerca de otro tipo de amor. Claro que sí, tenían 4. Tenían 4 porque tenían la palabra eros, que se ocupaba para hablar acerca del amor desde el punto de vista sexual. De ahí es de donde viene lo erótico, por ejemplo, porque está esa palabra en el griego. Está la palabra fileo, que era el amor de amigos, y está la palabra estorge, que era el amor familiar. Esta palabra de ágape en el Nuevo Testamento, cuando se traduce, lo que se hace es que se traduce como el amor de Dios, como el de Juan 3:16, por ejemplo. Entonces vemos en este caso de que definitivamente la Septuaginta, ¿qué es lo que hace? Pensando precisamente en esa situación de que lectores internacionales podían entenderlo de otra manera, ¿qué es lo que hace? Ocupa precisamente esta palabra de agápesis para referirse a la amistad que existía entre David y Jonatán. ¿Podemos seguir entonces? ¿No hay ninguna duda aquí? Bueno, yo voy a asumir que el que calla otorga. Bueno. Todo bien, pastor, todo bien. Solo Todo una pregunta. Dijo que ver, usted sí. utilizaba el comentario exegético, ¿cómo se llamaba? Se llama comentario exegético y explicativo de la Biblia. Ah, ok. Gracias, pastor. Ahí cuando es el Antiguo Testamento hace la comparación texto hebreo Septuaginta, ¿verdad? Entonces en ese aspecto, por eso es de que ese comentario para el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es bien interesante, porque en el Nuevo Testamento hace la comparación textus receptus con los textos críticos, porque el Nuevo Testamento también así se estudia, ¿verdad? Ok, gracias, pastor. Entonces por eso es de que ese comentario es bien útil para ambos testamentos. Ahora fíjese que déjeme comentarle otro caso que también es bien interesante cómo está en la Septuaginta y es precisamente lo que la Biblia dice acerca del diezmo. Mire, por ejemplo, cómo está Malaquías 3:10 en la Escritura. Hermano Jaime, si nos puede leer Malaquías 3:10, que es el texto acá que donde estoy pasando el curso. Malaquías 3:10. Dice así la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Correcto, correcto. Vea de que en este caso, cuando habla acerca del diezmo, dice que la forma en la que Dios nos va a bendecir es que va a abrir las ventanas de los cielos. Eso es como está en el texto hebreo. Claro, en el texto hebreo para los israelitas era totalmente entendible, pues por aquello de que en el libro de Génesis, cuando se habla acerca que se abrieron las ventanas de los cielos para mandar el agua del diluvio, en el hebreo la palabra es la misma, ¿verdad? Entonces, claro, para los israelitas, digámosle así, el hecho de que Dios, para mandar la bendición, abra una ventana, para ellos era totalmente claro. Pero ¿qué iba a suceder con lectores internacionales? Con lectores internacionales, ¿qué era lo que ellos iban a decir?
Ay, mire, y Dios, que tan poquito de aquí a través de una ventana da las bendiciones, ¿va? Claro, nosotros tenemos, en el español tenemos ese modismo de que cuando alguien hace una fiesta espléndida, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ese fulano tiró la casa por la ventana, decimos. O sea que fue un fiestón, ¿va? ¿Qué sucedió cuando los traductores de la Septuaginta tradujeron ese pasaje? Mire cómo lo hicieron. Oscar, léenos por favor acá a la derecha donde estoy pasando el cursor. Considerad ya esto, dice el Señor omnipotente, si no os abriré yo las cataratas del cielo y derramaré sobre vosotros mi bendición hasta que bastare. Correcto. Vea de que en este caso, en el texto hebreo dice ventana y en la versión de los 70 dice catarata. ¿Por qué? Porque los señores de la Septuaginta, y es aquí donde entra precisamente esa situación, los señores de la Septuaginta, que claro, aunque no es el texto hebreo, ¿verdad? Aunque no es el texto original, pero ¿qué es lo que sucede? Está más cerca que nadie del sentido que los judíos pudieron entender. ¿Y por qué y fíjese que en la versión de los 70 pusieron esa palabra de catarata? Y aquí va otra palabra hablando acerca del griego que usted no sabe que sabe. ¿Y cómo se dice catarata en griego? Se dice cataractas. Cataractas. O sea, de que si alguien le dice, mira, ¿vos qué palabra puedes decir en griego? Catarata. ¿Y cómo se dice catarata en griego? Se dice cataractas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la versión de los 70, precisamente ellos pensaron como el concepto de ventana para los judíos es entendible, pero para lectores internacionales no. Entonces, ¿qué es lo que pusieron ellos? Cataratas. Entonces, vea entonces por qué la versión de los 70 en ese aspecto, ¿qué es lo que hace? Digámosle así que como que nos ayuda a acercarnos al pensamiento de los judíos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Es una traducción hecha por judíos del texto hebreo al griego. Entonces, en ese caso, prácticamente quienes están más cerca del pensamiento de los judíos, ¿quiénes eran? Los traductores de la versión de los 70. Y es ahí precisamente sobre por qué razón precisamente el conocer la versión de los 70 y el usarla en el estudio del Antiguo Testamento, ¿por qué razón es importante? Ahora mire este otro caso que tenemos por acá. Los gigantes. Yo creo que mucho se ha debatido respecto de quiénes eran los gigantes en Génesis 6:4. Pero una de las cosas que es bien interesante es precisamente cómo fue que los señores de la Septuaginta entendieron eso. Y como le repito, la Septuaginta no es el texto hebreo original, pero es judíos traduciendo el texto hebreo al griego. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Llevando el pensamiento judío a personas no judías que iban a leer el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hace que la Septuaginta sea tan especial. ¿Qué ocurrió en Génesis 6:4? Ahí pasa lo siguiente, mire. Hermano Hernán, léanos Génesis 6:4, por favor, acá donde estoy pasando el cursor. Génesis 6:4. Amén. Espérenme, le voy a dar vuelta al teléfono. Dice, Agrándelo también. había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermano Josué, léanos por favor Job 1:6, que es el pasaje que está a la derecha donde estoy pasando el cursor. Job 1:6. Amén. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Correcto. ¿De dónde se saca la teoría de que los gigantes nacieron de relaciones con demonios, con seres humanos? Fíjese de dónde se lo sacan. Porque como en Job 1:6, cuando dice que llegaron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás, estamos claros que en el libro de Job, fíjese bien, en el libro de Job, los hijos de Dios son ángeles.
Entonces, ¿cuál es la deducción que sacan? Como los hijos de Dios en Job son ángeles, en Génesis también lo deben de ser, ¿verdad? Y la verdad que es un razonamiento bastante interesante, pero no es del todo correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo vemos eso en el texto hebreo? En el texto hebreo, en ambos casos se escribe igualito, porque en el texto hebreo, en ambos casos dice Benei ha Elohim, o sea, los hijos de Dios. Eso si lo vemos desde el punto de vista del texto hebreo, es igual. Entonces el hebreo en ese caso, digámosle así, que no nos aporta mucho. Antes de que veamos qué es lo que dice con la Septuaginta, hay una situación que es bien importante que debemos de aclarar. Una cosa podemos estar ciertos y es que los gigantes no salieron de una relación semejante. Mire por qué. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Mire, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que los gigantes no nacieron de esa relación, ¿verdad? Los gigantes no nacieron de esa relación, porque dice que ya habían gigantes e incluso dice que habían gigantes después de esa relación. Claro, muchas veces se nos dice, ay, mire, ¿y quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Los hijos de Dios, la descendencia de Set, y los hijos de los hombres, la descendencia de Caín, ¿verdad? Esa es la explicación y de hecho es la explicación correcta. Pero, ¿y podemos fundamentar esa explicación? Claro que sí. Claro que sí. ¿De qué manera la vamos a fundamentar? La vamos a fundamentar precisamente con lo que dice la versión de los 70. En la versión de los 70, mire lo que hicieron estos señores. Ellos pensaron, nosotros como judíos entendemos que los hijos de Dios de Génesis 6 no son los hijos de Dios de Job 1. Nosotros como judíos lo entendemos. Pero lectores internacionales que van a leer esto en la Biblioteca de Alejandría probablemente no lo van a entender de esa manera. Y entonces, ¿qué hicieron los traductores de los 70? En Génesis 6:4 pusieron Huio Tuteu, o sea, los hijos de Dios, y en Job 1:6 pusieron Ángelo y Tuteu, o sea, los ángeles de Dios. Como ellos entendían de que más de alguien podía sacarse esa conclusión, entonces dijeron, no, mire, señores, confunda, pero no ofenda. Los de Génesis 6 eran seres humanos y los de Job 1 eran ángeles. Pero repito, estamos en el concepto de que por qué es que la Septuaginta hace eso. Porque son judíos traduciendo el Antiguo Testamento al griego. Ellos, como judíos, podían entender el pensamiento, pero para lectores internacionales, para lectores no judíos, como que podía quedar esa confusión. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En la versión de los 70, por eso es de que Génesis 6:4 y Job 1:6 tienen esa diferencia, pero basado precisamente en la forma en la que los judíos entendían esa situación, ¿verdad? Entonces puede usted darse cuenta en ese aspecto cómo es de que la versión de los 70, pues a la hora de las horas, para entender el Antiguo Testamento es pero bien importante. Así que ahora vamos a pasar al espacio de las aportaciones, de las preguntas o de los comentarios. Así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algún aporte que quiera hacer sobre esto que hemos estado hablando, pues este es el momento, la mesa está servida y son ustedes los que mandan. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Antes, a ver, hermano Josué, dígame. Amén, pastor. A ver, dígame. Decir que tenemos una versión de la Biblia de las Américas no es decir que tenemos una Septuaginta. No, no, no. La Septuaginta lo que hace es que se ocupa como base el texto hebreo, aunque generalmente los traductores ocupan la Septuaginta como apoyo. Ahora bien, pastor, también otra cosa. Habría que incursionar en griego prácticamente del Nuevo Testamento para poder tener la versión o poder constatar de que cuál era la intención traducida del hebreo.
¿Cómo así? Perdón, me perdí en la última parte. Habría que aprender, pues, griego un poco, incursionar en Ah, ese claro, griego del Nuevo Testamento. claro. Y es que le voy a comentar una cosa. Vaya, a veces una de las preguntas que se hace es, mire, ¿y cuál de los dos idiomas sería bueno aprender? En el mundo ideal, los dos. En el mundo ideal, los dos. Pero como hay que empezar por algo, mi recomendación es que empiece primero por el griego. ¿Por qué? Porque el griego le va a servir para el Nuevo Testamento y le va a servir para la Septuaginta, ¿verdad? De hecho, hay pastores, por ejemplo, y eso es correcto hacerlo, que se acercan al Antiguo Testamento vía Septuaginta, y eso es correcto hacerlo. Eso es correcto hacerlo. Entonces, digámosle así que como una forma, como por decir así, como de empezar a introducirse en el Antiguo Testamento, el griego sería brutalísimo, porque mataría a dos pájaros, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento vía versión de los 70. Y hay varios pasajes, vaya, por ejemplo, le voy a poner un caso que es bien interesante. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, cuando habla que dice todo tiene su tiempo. En el griego de la versión de los 70 hay distinción de palabras a qué tiempo se refiere. Entonces, claro, ese tipo de conceptos de que eran judíos pensando cómo iban a llevar conceptos judíos a personas no judías, ese juego es bien interesante. Entonces, en ese aspecto, por eso le caería muy bien precisamente el griego, aunque hay herramientas en Internet de que mientras no lo aprende, digamos que usted se puede acercar un poquito. Yo ahorita, por ejemplo, en el Colegio de Teología estoy dando las materias esas de griego 1 y 2, y precisamente una de las cosas que yo enseño son herramientas de Internet para poder acercarse a esa situación, ¿verdad? Bien, Entonces, gracias, pastor. ese es el asunto. Y creerá que ya que usted me lo pregunta de esa manera, bien podemos hacer un día de estos un estudio donde le puedo enseñar esas herramientas y cómo usarlas, ¿verdad? Porque pienso yo que sería una cuestión bien ilustrativa el hecho de que nos comencemos a meter en ese mundo, porque sí es muy importante, sí es muy importante. Ok, Amén. bien, veamos, un aporte más o alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o algún aporte que quiera hacer de todo esto que hemos estado hablando? ¿Alguna pregunta o algún comentario o aporte? O todos estamos bien, antes de anunciarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Veamos. A ver, Oscar, dime. Disculpe, pastor, por la fecha que prácticamente se elaboró la Septuaginta, podríamos eh, pensar de que básicamente fue en los años de lo que se conoce como la etapa de los 400 años de silencio, que Dios no dio palabra, Sí, sí. pero se creó esa versión para que podamos tener un estudio más factible del Antiguo Testamento. Ujú. Sí, básicamente se hizo en ese periodo, en los 400 años de silencio. Y fíjate que una de las cosas que hubiese sucedido era de que digamos, si los judíos olvidaban el hebreo, entonces iba a ser bien difícil hacer la reconstrucción de eso. Ellos en alguna medida se curaron en salud, porque, vaya, por ejemplo, en la historia de las escrituras se conoce, por ejemplo, el periodo de los masoretas, que ellos lo que hicieron fue diseñar una serie de simbología precisamente para que la pronunciación no se olvidara. Y que en alguna medida, por ejemplo, en tiempos modernos, digámosle así, cuando se hicieron esfuerzos para reconstruir el hebreo y todo eso, se utilizó mucho precisamente esa puntuación de los masoretas, ¿verdad? Entonces está esa situación de que en algún momento, tanto los masoretas como la Septuaginta vinieron, por decir así, como para salvar aquello de que no se fuese a perder ese conocimiento, pues, ¿verdad? Que es una cosa bien interesante. Permítame, hermano Jaime, Oscar, creo que todavía tenía una más y después le damos a usted la palabra. Dime, Oscar. Lo único que se perdió fue la pronunciación del nombre original de Dios, ¿verdad? Eso fue lo único que se perdió, pero de ahí todo lo demás estamos prácticamente sin problema. Estamos prácticamente sin problema, pero sí, la traducción ocurrió en ese periodo de silencio y fue bien interesante porque sirvió no solamente para difundir el Antiguo Testamento entre no judíos, sino que también le sirvió para las comunidades judías en el extranjero, ¿verdad? Entonces, en su momento, la Septuaginta cumplió una función bien importante.
Las citas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento de pasajes del Antiguo Testamento son hechas de la Septuaginta. Entonces, en ese aspecto, hace que la Septuaginta, para entender el Antiguo Testamento, sea una cosa, pero que es como menester tenerlo en la biblioteca, ¿va? Definitivamente. A ver, hermano Jaime, dígame, perdón, le veo con la mano levantada. Pastor, básicamente es que una reflexión nada más de que Sí. estas nuevas traducciones, obviamente, como usted sobradamente ha dicho, un texto sin contexto es un pretexto, pareciera que aplica aquí, porque si usted ignora ese contexto de que puede ser irónico, al final la validez de la traducción se permanece, o sea, no hay contradicción, mira, no hay nada nuevo, como se dijo en un inicio, era y va a seguir siendo. Fíjense que tal vez, perdón, iba a continuar, perdón. Al final ese es el mensaje, o sea, pues sí. Cuando lees Job en una traducción y te dice que, mira, maldice y muere, sigue siendo lo mismo. Sí, claro, sigue siendo lo mismo. ¿Sabe tal vez qué es lo interesante de todo esto? Que vaya, por ejemplo, yo una de las cosas que les explico en la materia a los alumnos es esta, que nosotros, bueno, yo antes de tener este conocimiento, yo decía, la Biblia ha sido traducida fielmente. Y así es, y así es. Pero ¿sabe tal vez qué es lo interesante que este ejercicio sirve? Es el hecho de que ahora yo he podido ir a ver y me he podido dar cuenta que así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ahora yo no lo afirmo porque un pastor me lo dijo, sino que porque yo ya lo fui a ver. Entonces, a veces el hacer este tipo de ejercicio tiene que ver, por ejemplo, cuando alguien dice, mira, ¿y a vos cómo te consta de que la traducción que tenés es buena? Pues mira, por lo menos en el caso mío, yo le podría decir, mira, es que a mí me consta porque yo ya lo fui a ver, y si hay algún caso, yo lo puedo ir y tengo las herramientas para poder verificarlo. Entonces, ese es el lado interesante. Fíjense que yo tengo mi teoría y se la quiero compartir. Ustedes se fijan que en tiempos antiguos, generalmente cuando se atacaba la fe cristiana, una de las cosas que se pretendía hacer era destruir los libros, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hizo Joacim en el libro de Jeremías, de que destruyó el libro del profeta, y así diferentes momentos en la historia donde todos aquellos opositores a la fe se les ocurre la idea de destruir los escritos. En la actualidad, como eso es prácticamente imposible, porque la Biblia, ya sea original, manuscritos, traducciones, lo que usted quiera, está en Internet, prácticamente para destruir eso habría que destruir el Internet, y como que está un poco complicado hacer eso. Entonces, yo tengo la teoría de que los ataques de los inconversos van a venir en el sentido de decir la traducción no sirve, ¿verdad? Como no van a poder destruir la Biblia precisamente por el lugar donde está, lo que van a tratar de hacer es poner en duda su traducción. Entonces, ejercicios como este, ¿qué es lo que buscan? Que nosotros nos demos cuenta por nuestros propios ojos de que la traducción sí está correcta y que sí podemos leer con toda confianza, y que sí podemos creer y depositar nuestra fe en ese libro que nosotros llevamos los domingos a la iglesia. Digámosle así, que esa es la parte interesante. Esa es la parte interesante de hacer este ejercicio. Claro, si lo vemos desde el punto de vista de la fe, todo esto que acabamos de decir es innecesario. Si lo vemos desde el punto de vista de la fe, todo esto es innecesario. Si lo vemos desde el punto de vista de la evidencia, si lo vemos desde el punto de vista de que hay inconversos que van a pedir razón de nuestra fe, ahí entonces este tipo de estudios sí se hace importante, ¿verdad? Entonces, el hacer este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene un inconverso y dice, mira, ¿y a vos quién te dice que esa traducción es buena? Pues fíjate que sí, sí es buena, y es más, te invito a que tú lo puedas ver, porque en la actualidad existen un montón de herramientas
precisamente para que cualquier persona que tiene duda pueda ir y revisar el procedimiento. Esa tal vez es una de las cosas más interesantes que en la actualidad nosotros podemos tener de las escrituras, de que está tan a disposición de que cualquiera puede ir y verificar con sus propios ojos qué es lo que se hizo, ¿verdad? Ese tal vez es el detalle importante. Veamos una última pregunta antes de mostrarles el tema para la próxima semana. ¿Algún comentario, algún aporte, alguna pregunta o todos estamos bien? Bueno, si todos estamos bien, déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Fíjese que siempre en este tipo de estudios yo trato una cosa y le recomiendo que no se vaya a perder este. Yo generalmente trato, entre otras cosas, primero que el conocimiento sea presentado sistemáticamente, que sea presentado ordenadamente. Y la otra, a veces hacer un refrescamiento a veces de cosas que nosotros sí sabemos, que sí son correctas, pero que a la hora de las horas, pues como quien dice, una recalentadita no cae mal. Entonces, en el estudio de la próxima semana, vamos a hablar precisamente acerca del bautismo en agua, que si se pueden bautizar niños, que si la forma correcta es por inmersión o por aspersión, que si debe ser en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que si el bautismo salva, que cuántas veces una persona se debe de bautizar. Entonces, hay una serie de cosas que las vamos a ver la próxima semana, precisamente en este estudio. Así que desde ya, pues están cordialmente invitados. Por ahora, pues vamos a orar para terminar, no sin antes agradecerle su presencia. Más tarde el video va a estar subido por si usted lo quiere compartir o si usted quiere volver a escuchar después todo esto que acabamos de decir. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, por los que van a ver el estudio posteriormente también. Te pedimos que tú puedas bendecir sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado entonces, así que les invitamos para la próxima y que el Señor me los bendiga. Gracias, pastor. Bueno. Gracias, pastor. Dios les bendiga.